Gracias, Padre, por esta mañana, por tu misericordia son nuevas cada día, porque tú eres fiel. Gracias porque nos das, Señor, un privilegio alto, un privilegio enorme, que es poder abrir las páginas de tu Escritura y aprender del mensaje que tú nos has dado. Hoy, Señor, entramos a un tema serio, a un tema importante, que es el mensaje cristiano, es el centro de nuestro mensaje, el corazón del cristianismo. Y ruego, Señor, que tú nos ayudes a comprenderlo y me ayudes a mí como expositor, Señor, a ser fiel a ti, a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino, Señor, ser fiel a lo que el texto bíblico nos enseña acerca del Evangelio y poder demostrarlo y explicarlo y aclararlo. Y que toda honra y toda gloria sean para ti, oh Dios, porque tú la mereces, porque tú eres digno, solamente tú eres digno. Alabado seas, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos con la serie de estudios bíblicos acerca del Evangelio y el evangelismo. Y la semana anterior estuvimos meditando o estudiando el tema del evangelismo. Quiero hacer nada más así como a modo de repaso, poder decirles o que podamos revisar la frase en la que terminamos, por así decirlo, definiendo el evangelismo. Le hice un cambio menor para mostrar más claridad, pero veamos, dice: el evangelismo es la labor impuesta por Dios a sus siervos, los creyentes, en la que deben representarlo como embajadores y pregonar el mensaje que Él ha dado, a saber, el Evangelio. Es una labor, es impuesta, no es una propuesta, es una imposición que el Señor hace a sus siervos. No es a pares, no es a una persona que tiene el mismo grado de autoridad, es una persona superior, un amo, hacia un esclavo, dando una orden directa, una imposición en la cual debe de cumplirla o cumplirla. ¿Cuál es esa labor impuesta? Es ser embajador representando el reino de los cielos y pregonar el mensaje que Él ha dado. Y decíamos que el mensaje que Él ha dado a este siervo suyo, embajador y pregonero, es el mensaje del Evangelio. Ahora, para alguien poder ser un buen siervo, un buen embajador y un buen pregonero de un mensaje que se le ha dado, tiene que conocer el mensaje, ¿no es cierto? Si yo les dijera a ustedes, vayan y enseñen el mensaje que Dios les ha dado, y más de uno me va a preguntar, bueno, ¿cuál es el mensaje? Eso es importante. Ahora, eso es un mensaje que no solamente se tiene que transmitir como si fuéramos un teléfono de línea de voz en el cual, no sé si ustedes saben, al menos tecnológicamente, un teléfono no cumple otra función nada más que transmitir el mensaje. Pero hay otros aparatos más complejos que no solamente transmiten el mensaje, sino que también reciben el mensaje, procesan el mensaje y lo transmiten. Nosotros somos ese aparato. Nosotros no solamente debemos de recibir el mensaje y transmitirlo, sin realmente entenderlo y aceptarlo, vivir ese mensaje. Entonces, para nosotros cumplir correctamente con esta misión del evangelismo, debemos de entender el mensaje, debemos de procesarlo y ahí ya podemos explicarlo. Entonces, el mensaje, les vuelvo a repetir, es el Evangelio. Por lo tanto, surge la pregunta de qué es el Evangelio. Y eso es el tema que nos va a estar ocupando Dios mediante hoy, la próxima semana y quizá una tercera semana. Vamos a ver cómo nos va la próxima semana. Pero, ¿perdón? Sí. Exacto, al menos para aclarar lo que Jaime dice, porque es importante, no es que con tres estudios bíblicos de 1 hora nosotros vamos a poder entender completamente el Evangelio, o ya podemos decir, somos profesionales.
La idea mía es poder dar las bases para que entendamos el Evangelio. Pero antes de entrar a esta pregunta, yo quiero que veamos dos aspectos importantes acerca del Evangelio, antes de ver la definición como tal. Porque hay unas cosas que debemos de entender y tener muy claras con respecto al Evangelio. Hoy vamos a ver dos, la próxima semana veremos más. Lo primero que quiero que veamos es que el mensaje debe de predicarse correctamente. Es importante, hermanos, llamar la atención a la importancia de entender y predicar correctamente el Evangelio. Algunos dirán, ¿por qué es tan importante tenerlo tan preciso, tan correcto? Porque la Biblia nos advierte acerca de eso. Es muy peligroso decir que algo es el Evangelio cuando eso no lo es. Veamos, por favor, y acompáñenme a Gálatas capítulo 1 y versículos del 6 al 10, perdón. Gálatas capítulo 1 y versículos del 6 al 10. Porque Pablo le dice a los Gálatas y les explica la importancia de tener este mensaje bien, de predicar este mensaje bien, preciso, correcto. En Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10, Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Detengámonos ahí un momento, porque es importante resaltar una cosa. Aquí Pablo les llama la atención a los Gálatas y les dice que ellos se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿De quién estamos hablando aquí? De Dios. Les dice, Gálatas, ustedes se han alejado de Dios. ¿Por qué se han alejado de Dios? Para seguir un evangelio diferente. Punto importante, si se sigue un evangelio diferente, se está alejando de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Si creemos un evangelio que no es el evangelio correcto, nos estamos alejando de Dios. Eso era lo que estaban haciendo los Gálatas. Pablo sigue explicando el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Pablo aquí está utilizando una forma para decirles, ustedes se han alejado de Dios, ustedes se han alejado del mensaje. No es que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio, pero hay una cosa que sucede. Hay algunos que pervierten ese evangelio. Le restan, le añaden, o inclusive hay otros que lo pervierten completamente. Verso 8, y esto aquí es lo importante, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Si alguien no tiene este mensaje correctamente entendido y este es el mensaje que predica, es maldito. Eso no es algo liviano, esto es algo bastante serio. Sigue explicando en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí está, creo que yo la clave, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestra labor como embajadores y pregoneros del Evangelio debe ser tomada muy seriamente. Debemos procurar representar correctamente el mensaje, si no estaremos siendo sujetos a maldición. Eso es importante, lo dice Gálatas. Y la clave está en el versículo 10, como les decía, el mensaje del Evangelio debe predicarse buscando agradar a Dios y no a los hombres. Porque si predicamos el mensaje buscando agradar a Dios, lo que vamos a hacer es transmitir el mensaje correctamente como Él nos lo ha dado, lo procesamos y lo hablamos, lo predicamos, aunque eso ofenda a las personas. Porque nuestra intención es agradar a Dios. Pero si nuestra intención es agradar a los hombres, a las mujeres, al ser humano, a partir de ahí caemos en el peligro
de pervertir el mensaje, de cambiarlo con el fin de agradar a las personas para que no sean ofendidas, y en esto caemos en el error de predicar otro evangelio que no es el evangelio, y Pablo dice, sea anatema. Es serio. Entonces, de entrada al estudiar el evangelio, debemos de tener claro que este mensaje, si hay un mensaje que debemos de entenderlo a la perfección, debemos de manejarlo y poder predicarlo correctamente, es el mensaje del evangelio, porque es el mensaje divino. No es un mensaje de una persona que no tiene nada de valor, es el mensaje del Dios Todopoderoso. Esa es una cosa importante. La otra cosa importante que va un poco añadida ahí a ese punto es que el mensaje del evangelio no es un mensaje popular. No es algo que esté a la última moda, no es algo que en sí misma sea agradable a los hombres. Veamos lo que dice 1 Corintios 1, versículos 18 al 24. Pablo habla de este tema, hablándole a los corintios, hablando acerca del evangelio. Primera Corintios 1, versículos 18 al 24. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el evangelio. Como veremos la próxima semana, decimos que el evangelio es el corazón del mensaje cristiano. Y si quisiéramos decir cuál es el corazón del evangelio, el centro del evangelio es la cruz de Cristo. Entonces Pablo resume en sí el evangelio y dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, hay muchos que van a escuchar el mensaje del evangelio y van a decir, eso es una locura, eso es absurdo. ¿Usted cree en esas cosas de antaño, como dirían algunas personas? Cavernícola y todos ese tipo de adjetivos que se podrían decir. Pero Pablo sigue explicando, versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Una cosa antes de seguir los siguientes dos versículos. El mensaje del evangelio ciertamente es locura para algunos, pero Dios determinó que ese mensaje es el mensaje por el cual las personas van a ser salvas. La segunda parte del versículo 18 es, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, esto es poder de Dios. Y Dios determinó salvar a los creyentes, dice el versículo 21, por la locura de la predicación. Verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo trata con dos tipos de personas, los judíos que pedían señales, pedían milagros, pedían cosas extraordinarias y sobrenaturales, cosa que mucha gente pide hoy también. Y los griegos pedían sabiduría, pedían palabras elocuentes, pedían frases inspiradoras y cosas que los hicieran cavilar y llevar a un mayor entendimiento, pura sabiduría. Pero Pablo dice, nosotros lo que predicamos es a Cristo crucificado. Nosotros lo que predicamos es el evangelio. Locura para algunos. No es un mensaje popular. Es importante tener esos dos puntos como inicio. Hay más y los vamos a ver la próxima semana, pero eso es como para que vayamos introduciéndonos, hermanos, a la importancia de este mensaje. El mensaje del evangelio es sumamente importante y debemos de entenderlo. Si predicamos el evangelio puro con el fin de agradar a Dios, probablemente no va a ser un mensaje muy popular.
Va a ser locura para unos y tropezadero para otros, pero también será poder de Dios para los escogidos. El Señor traerá a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora sí, ¿qué es el Evangelio? Eso es lo que nos va a tratar, como nos va el mensaje o el tema que nos va a llevar estas semanas que vienen. Ya hemos señalado que la palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Hemos dicho eso, ya lo hemos repetido. Un teólogo trata de definir aún mejor esta palabra y me gusta la forma en la que la usa Tim Keller. Define el evangelio así, y cito: un evangel eran las noticias de un gran evento histórico que cambiaba la condición de los oyentes y que requería una respuesta, como una victoria en la guerra y ascensión de un rey nuevo. Fin de la cita. Vemos aquí un mensaje que es una noticia, pero es una noticia que causa algo, un cambio en la persona que la recibe. Es un gran evento que requiere una respuesta y que causa algo impactante. Recuerdo, tal vez los que fueron a la conferencia de Sugel Michelén en este diciembre pasado, él contó una historia que yo me puse a buscar en internet, a fin de cuentas parece ser ficticia, pero contó la historia de un joven griego llamado Filipides, que cuando la Grecia antigua estaba en una guerra en los lugares de Maratón, cuando se da la victoria, él corre desde el lugar de Maratón hasta la capital de Atenas, una distancia alrededor de unos 42 kilómetros, llevando esa noticia de que la guerra había sido ganada, y cuando llega finalmente y él entrega el evangelio de que la guerra ha sido ganada, y al final el joven muere por las mismas heridas que recibe en la batalla, pero eso es un evangelio. Ese mensaje que se llevó porque esa victoria había sido conquistada y se llevó hasta el punto donde estaban todos los ciudadanos, y se llega con el mensaje: hemos ganado la guerra. Y esos ciudadanos no iban a ser iguales. Habían recibido un mensaje que era el que estaban esperando, porque si la parte contraria ganaba la guerra, era muerte segura para ellos, esclavizados. Entonces, vean que lo que trato de decir con la palabra evangelio, así como tal. Ahora, cuando en la Biblia se habla del evangelio, se habla de las buenas noticias de salvación que Dios ha dado al ser humano. Dios ha enviado un mensaje al hombre, al ser humano. Hay un mensaje que debe de ser transmitido, que viene directamente de Dios, y esas son buenas noticias. Son las buenas noticias de salvación. Sigue la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, eso es lo que vamos a revisar. Tomando en cuenta la definición de Tim Keller, el evangelio es la noticia de la obra que Cristo ha hecho, que cambia la condición de los seres humanos y requiere una respuesta. Eso es la buena noticia del evangelio. Ahora, ¿cuál es el contenido de ese evangelio? Eso es otra cosa. El evangelio básicamente enseña 3 verdades y muestra la respuesta debida a estas. Ok, el evangelio es una noticia, les dije. Esa noticia contiene 3 verdades y también es claro sobre la respuesta que tiene que haber a esas 3 verdades. Eso es lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Hoy lo que vamos a ver es estas primeras 2, la verdad de Dios y la verdad del ser humano. Y la próxima semana veremos la verdad de Cristo. Si nos alcanza el tiempo, la respuesta; si no, lo dejamos para una tercera semana. Ya les estructuré
lo que vamos a estar viendo hoy y las próximas 2 semanas, si Dios quiere. Quiero hacer una aclaración aquí. Existe un método evangelístico que tal vez usted lo ha escuchado en alguna ocasión, que se llama el método de las 4 leyes espirituales. Tal vez alguna vez lo ha escuchado, si no en alguna ocasión han manejado los conceptos. Este método no es lo que yo voy a explicarles, lo que voy a exponerles. Más bien, una de las cosas que voy a hacer, porque este método es muy famoso, voy a explicar o exponer cómo este método no es el correcto para evangelizar. Porque tal vez algunas veces ustedes han escuchado, tal vez no todo el método como tal, las 4 leyes espirituales, pero sí tal vez han escuchado algunas de las frases o cosas que se hablan en ese método. Entonces, aclarar, lo que vamos a ver no son 4 leyes espirituales. El evangelio no se resume en 4 leyes espirituales. Yo les podría decir a ustedes, se divide en esas 3 verdades, pero es muy amplio. Tan solo hablarles de la verdad de Dios, acabamos de hacerlo en una serie de estudios bíblicos y nos llevó alrededor de no sé cuántos meses, como 4 meses, y no terminamos. Y hablarles de la verdad de Cristo es, imagínense conocer todo lo que significa la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Desde su encarnación, su vida en esta tierra, la cruz, su resurrección y aún lo que hoy está haciendo por nosotros a la derecha del Padre. Y la verdad del ser humano que también es otro tema. Pero bueno, vamos a estar revisando eso. Iniciemos con la verdad de Dios. El Evangelio inicia con un correcto entendimiento de Dios. Una de las cosas que tiene que ser claro, tenemos que ser claros a la hora de entender el Evangelio y predicar el Evangelio, es tener un correcto entendimiento de Dios. Una de las cosas que somos los seres humanos muy dados ahora es a crear dioses. Creamos a Dios, con D minúscula, a la imagen que nosotros queremos. Si usted va y le pregunta, hace un cuestionario ahí a la gente que está en la calle, y le pregunta, ¿usted cree que Dios sea capaz de enviar fuego del cielo y destruir 2 ciudades porque están viviendo en inmoralidad sexual, fornicación, homosexualidad, llámese lo que sea, llame inmoralidad sexual? Y muchas personas probablemente dirán, no, yo no creo. El Dios en el cual yo creo no hace esas cosas. Entonces no está creyendo en el Dios, porque ya nosotros hemos visto que Dios ya lo hizo. Él destruyó Sodoma y Gomorra. Y el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra es un Dios inmutable, por lo tanto es el mismo hoy. Por su gracia y por su misericordia no lo continúa haciendo. Porque perfectamente, como dice Jeremías, por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, vean cómo tan solo con un mínimo aspecto, vemos que afuera hay muchas personas que no creen en el Dios de la Biblia. Creen en un Dios, pero el Dios que se ha hecho a su imagen, a la imagen que Él desea. No es necesario conocer completamente a Dios, pero sí es necesario tener un concepto básico y correcto. Primero que nada, nadie va a conocer completamente a Dios. Ya lo hemos estado analizando eso. No podemos conocer completamente a Dios porque Dios es vasto, es inmenso y no podemos con nuestra mente finita conocer algo que es infinito, como lo es Dios. Pero sí debemos de tener un concepto básico y correcto, al menos para el Evangelio. Y lo más importante aquí es el concepto correcto. Porque si yo les digo a ustedes, Dios es amor y no ira, les estoy presentando a un Dios falso. Porque yo les debo decir a ustedes, Dios es un Dios de amor y es un Dios de ira. 100% amor y 100% ira. Un concepto correcto de Dios, entonces si nos vamos por el correcto de Dios, inicia con el hecho de que Él es el creador y dueño de todo. Y aquí vamos a estar viendo cómo el mundo no cree realmente en el Dios verdadero. Primero que nada, Génesis 1:1 inicia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Actualmente la teoría más conocida de cómo estamos nosotros aquí, ¿cuál es? Es de que millones de años atrás hubo una explosión donde todo se expandió y se formaron lo que ahora conocemos como los planetas, las estrellas, y después pasaron millones y millones de años y una sola bacteria yo no sé de dónde salió, comenzó a reproducir sus células y comenzaron y después se hicieron un organismo y ese organismo comenzó a evolucionar y después de millones y millones de años se fue evolucionando y finalmente un día aquí estamos. ¿No es esta la teoría más conocida? ¿No es esto lo que se enseña hoy en las escuelas en ciencias, en los colegios en ciencias? Y la gente lo cree. Esto es, para algunas personas, decirles que Dios no hace millones de años, hace miles de años, no podría decirles con exactitud cuánto, alrededor de unos 6,000. En 6 días de 24 horas, creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y aún al ser humano. Eso para muchas personas, eso es locura. Eso es imposible. ¿Y sabe qué? Que es algo triste también. Hay muchos, entre comillas diríamos, cristianos que creen en la teoría de la evolución. Eso es triste. Entonces, iniciando por ahí, no creen en el evangelio verdadero. Entonces, un evangelio inicia con un concepto correcto de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Deuteronomio 10:4 dice que como Dios es creador del cielo y la tierra, Él es el dueño de todo. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Déjenme decirles, nosotros los seres humanos no somos los dueños de la tierra. Es Dios. Y nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Es Dios. Porque Él nos creó. De la misma manera que como cuando usted crea algo, usted hace algo de su invención, usted puede decir, esto es mío porque yo lo hice. Dios puede reclamar con toda la autoridad, con toda la potestad, hoy todo es mío porque Él lo hizo todo. Dios como creador y dueño de la tierra tiene absoluta potestad sobre todo y puede hacer según su voluntad en el ejército de la tierra, perdón, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Dios es soberano. Él puede hacer como guste. Dios como creador y dueño de todo tiene derecho a decirnos cómo debemos vivir, y esto es muy importante. Si nosotros al presentar el evangelio, tenemos el correcto entendimiento que es Dios el creador y el dueño de las cosas, Él es el que tiene el derecho a decirnos cómo debemos de vivir, no somos nosotros. En Génesis capítulo 1, versículos 16 y 17, después de creada la tierra, creado el ser humano, Dios no le dice, ok, yo les doy a ustedes la tierra, vean a ver ustedes cómo viven. Pongan ustedes sus leyes, pongan ustedes sus reglas. Dios no le dijo eso a Adán. Dios le da un mandamiento claro, preciso. De todo árbol de la tierra puedes comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podrás comer. Punto. Esa es la ley que pone Dios en ese momento y la deja clara. ¿Por qué Dios tenía esa autoridad? Porque Él creó todo, porque Él tiene toda potestad. Adán entendió eso. Adán no entendía. Adán no cayó en pecado no porque no entendiera eso, él lo entendía. ¿Qué fue lo que hizo Adán después de haberle fallado a Dios? Se escondió de Dios, porque sabía que él era la autoridad, sabía que le había fallado a Dios. Nosotros como criaturas estamos obligados a ajustarnos a lo que Él diga que debe ser nuestro vivir. ¿No es cierto? Completamente cierto. Entonces, vean qué interesante la forma de presentar a Dios. El Dios creador, el Dios dueño. Y nosotros, de una vez, en la posición que debemos de estar, como
criaturas y no como dueños. Otro aspecto importante en el correcto concepto acerca de Dios es que Él es santo y es justo. Estos son quizá uno de los dos atributos divinos que más se le quisieran quitar a Dios: su santidad y su justicia. La santidad de Dios implica que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos predicado, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La santidad de Dios implica que Él no puede estar en el lugar donde hay tinieblas, pecado, iniquidad. El pecado, la iniquidad no puede morar en Dios. Tal es la santidad de Dios que según Habacuc dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. Muy limpio eres, Dios, para siquiera ver el mal. Dios entonces es creador, es dueño y santo y también es justo. Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. La justicia es simple. Yo creo que no es un concepto que deba de complicarnos mucho. La justicia es darle a cada cual lo que se merece, ¿verdad? Eso es lo que es la justicia. Dios es justo. Si alguien merece honra, Dios le va a dar honra. Y si alguien merece juicio, castigo, Dios le va a dar castigo. Eso es que Dios es justo. Debemos de entender esas cuatro cosas. Dios es creador, es dueño, es santo y es justo. Ahora, descubramos el error que yo les decía en la estrategia, o no sé cómo se llama, de las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales inician con la primera ley, diciendo que nosotros debemos de hablar del mensaje: Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso es lo que tenemos que decir, así tenemos que presentar a Dios. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a ver si eso es cierto. Ciertamente Dios nos ama. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un versículo cierto, está en la Biblia. Y todavía hay muchos otros versículos más. Por ejemplo, 1 Juan, que dice: Dios es amor. Y luego Juan 10:10b, lo que dice es que yo he venido, es Jesús hablando, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, una vida completa, con propósito. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema? Veamos. El problema de este sistema es que está presentando a un Dios amoroso sin ninguna acción contra el pecado. Está presentando a Dios a medias, como si ese fuera el todo de Dios. No podemos presentar a Dios a medias y decir que ese es el todo de Dios. Si usted ve y analiza, lo primero que dicen: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Algunas personas dirían, y una vez escuché al pastor Paul Washer decir algo muy interesante: si usted llega a una persona y le dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, tal vez esa persona le diga: sí, yo también me amo y yo tengo un plan maravilloso para mi vida. Todo el mundo se ama a sí mismo y todo el mundo tiene un plan maravilloso para su vida. Eso más bien exalta el hecho de que, ok, Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida, entonces, qué valioso que soy. Qué importante que soy. Tanto entonces que me ha dado todas las cosas. Veamos, continuemos, porque es importante ver. Cuando Dios mismo se presenta a Moisés en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, veamos cómo es la manera que Dios se presenta. Vamos conmigo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Dios dice a Moisés: yo soy solo amor y solo planes hermosos para todo el mundo.
Éxodo 34, 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, esto es Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en verdad y en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios se presenta como un Dios amoroso y misericordioso, porque lo es. No negamos que Dios sea amoroso y misericordioso. De hecho, el Evangelio contiene el mensaje del amor de Dios. Lo veremos la próxima semana en la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero no podemos presentar a Dios un todo como amor, porque Él mismo dice a la hora de presentarse en el versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El amor de Dios no significa que Él va a pasar por alto los pecados de toda la humanidad. Una cosa, los que somos padres, nosotros amamos a nuestros hijos. Yo sé que así es. ¿Alguna vez usted ha castigado a su hijo? ¿Y lo ha hecho porque lo odia? ¿Lo ha hecho porque lo ama? Ve que el amor no solamente se expresa en un plan maravilloso para tu vida. El amor se expresa en otras maneras y, como les dije, la próxima semana vamos a estar viendo el verdadero amor de Dios. Entonces vemos el error ahí. Ahora, para agregar más, J.I. Packer dijo, una verdad a medias que se presenta como la verdad total viene a ser una mentira total. Yo estoy de acuerdo con eso. Es correcto decir que Dios es amor. ¿Perdón? Si también se dice, se presenta el completo de Dios. El Evangelio enseña que Dios es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, y por lo tanto toda criatura debe rendir cuentas ante Él. Usted va a decir, Daniel, ok, está muy bien, pero ¿dónde? O sea, ¿qué tal si yo prefiero seguir enseñando a Dios así como Dios es amor y tiene un plan maravilloso para tu vida? Vamos a ver un ejemplo bíblico para ver si es así como lo presentaron las personas que presentaban el Evangelio o si es como hemos venido hablando, ya respaldado con la Biblia. Vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 17 y versículos 22 al 31. Esto es muy importante, hermanos, porque tal vez ustedes pueden revisar en algún momento que este hecho de que Dios es creador, dueño y todos los hombres le merecen rendir cuentas a Él, tal vez no lo va a ver en todas las ocasiones en las que se presenta el Evangelio en la Biblia. Pero es algo que está implícito porque en muchas de las ocasiones se le presenta el Evangelio a judíos que entendían que Dios es el creador y dueño de la tierra. Pero esta ocasión, cuando Pablo está aquí hablando, Pablo está hablando a los atenienses, personas gentiles que eran politeístas, creían en toda clase de dioses, y vean la manera en la que Pablo aborda a ellos explicándoles a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está la presentación del Evangelio que Pablo le hace a los atenienses. Y uno de los, ¿cómo inicia? Ustedes son muy religiosos, veo que tienen una inscripción que dice al Dios no conocido, a ese es el que les vengo a hablar, y les expone a Dios, les explica quién es Dios. Les dijo Pablo, Dios los ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Les dijo, Dios es el creador de todo. Nosotros le pertenecemos. Y ahora les manda a los hombres a que se arrepientan, porque ha establecido un día en el que Él, porque es juez y es un juez justo, va a juzgar a los hombres. Por eso tienen que arrepentirse. Vean la manera en la que Pablo les expone el Evangelio presentando correctamente a Dios. Entonces, hermanos, al saber y presentar el concepto correcto del Evangelio de Dios, estamos iniciando con una correcta presentación y un correcto entendimiento del Evangelio. Y esto de una vez resalta una de las cosas que tal vez hemos estado hablando, y es la verdad acerca del hombre. Al entender la verdad acerca de Dios, Dios como creador, como dueño, como santo, como justo, resalta la realidad del ser humano. Actualmente, el mundo y tristemente algunas iglesias enseñan que el ser humano es bueno, pero tiene algunos errores. Que el ser humano es bueno, pero lo que sucede es que el sistema lo ha corrompido. Inclusive, si nos ponemos a ver para seguir atacando la idea de la evolución, esta es una idea evolucionista. La idea evolucionista enseña que el ser humano, así como estamos ahora, era malo, era un bicho raro, y comenzó a evolucionar, a hacerse cada vez mejor. Y tanto que ahora ya está mejorcito, y no sé qué idea tendrán hasta cómo llegará a ser. Pero todas estas ideas evolucionistas piensan que el hombre era malo y está siendo cada vez mejor, cada vez más bueno. La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que el hombre fue hecho a imagen de Dios y fue hecho bueno y bueno en gran manera. ¿No es así? Lo dice Génesis 1. Pero ¿qué pasó en Génesis 3? El hombre se corrompió. El hombre era bueno y ahora se hizo malo. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Claro, ¿verdad? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y el pasaje por excelencia que digo yo para enseñarnos a nosotros la realidad humana es Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y continúa el texto. Se lo dejo tarea para que lo vuelva a leer. El ser humano no es justo, no es bueno. Alguien preguntará, ¿por qué el ser humano no es justo? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Debemos de entender que todos pecaron. El ser humano no es bueno ni justo porque tiene un problema, el pecado. Un problema que surgió en Génesis 3. Y desde ese momento el ser humano lleva esta herencia
desde el preciso momento, y esto es algo que tiene que quedar bien claro, desde el preciso momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma ese ser humano, ese chispazo de vida, desde ese momento los genes ya traen el pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Desde ese momento el pecado ya era parte o es parte de nosotros. ¿Qué es el pecado? Es importante entender, para decirle algo, usted es pecador, nosotros somos pecadores, debemos entender qué es el pecado. La palabra pecado, en griego hamartia, significa literalmente errar al blanco. Entonces, Dios dio mandamientos a los seres humanos, ya lo vimos, ¿verdad? En un correcto entendimiento de Dios, Dios ordena a los seres humanos cómo deben de vivir, Dios da los mandamientos, pero los seres humanos erraron el blanco, no dan correctamente en esos mandamientos. Dar en el blanco sería guardar la ley, pero eso es lo que dice la Biblia que nadie ha hecho. Primera Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice, yo no he pecado, ya está pecando, porque está mintiendo. Todos hemos pecado, todos. Y todavía Santiago 2:10, porque algunas personas dicen, pero yo soy una buena persona, yo no he matado, yo no he robado, yo no he violado, yo no he hecho crímenes que nosotros diríamos alarmantes, espantosos. Pero Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Probablemente usted no haya matado, probablemente usted no haya robado un banco, pero yo estoy seguro y puedo hablar con toda certeza que todos los que estamos bajo este techo hemos mentido. Y eso nos hace culpables de toda la ley. Eso nos hace igual a como los asesinos que en este momento están en la cárcel. Nos hace pecadores. Esa es la verdad del ser humano. Quiero que entendamos ahora, devolvamos al punto de errar en el blanco. Porque el tema de errar el blanco podía ser de que el ser humano ha estado intentando dar en el blanco, pero no ha podido, se le ha impedido. No es ese el asunto. El ser humano no es que hace todo lo posible por dar en el blanco, pero cuenta con Satanás que le hace la vida imposible y no puede errar, no puede dar en el blanco. Y aquí es donde quiero presentar el error que hay en la técnica de las 4 leyes espirituales. La segunda ley de este sistema dice, Dios es santo y el hombre pecador. Eso es cierto, bastante cierto. Un gran abismo lo separa, eso también es cierto. Pero vea lo que dice. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida en abundancia y cruzar este abismo de separación mediante sus propios esfuerzos, la religión, la moral, la filosofía, las buenas obras, etc. Esto no es tan cierto. El hombre no está tratando de buscar a Dios. El hombre no es que intentó con el arco y con la flecha dar en el puro centro del arco y hubo viento de repente y se movió y no dio en el punto. El asunto es que la Biblia enseña que el ser humano, en lugar de intentar dar en el blanco, se vuelve completamente del blanco y él le da a lo que él quiera. Una persona, escuchaba a un profesor de teología que decía algo que inclusive aún es más cierto, más certero. Él decía, imagínese la escena, el ser humano allá está el círculo con los circulitos y el puro centro para dar en el blanco está con el arco y con la flecha. Y ahí está el rey del reino y el hijo del rey. Y el ser humano lo que ha hecho es que en lugar de dar en el blanco se vuelve y apunta contra el hijo del rey y le tira la flecha al rey.
Ese es el pecado que nosotros hemos hecho. Porque nosotros cuando pecamos, cada vez que mentimos, cada vez que murmuramos, cada vez que tenemos un mal pensamiento, estamos ofendiendo directamente al Hijo del Rey, a Jesucristo. Eso es lo que es realmente el pecado. Veamos dos ejemplos. Génesis capítulo 3. Versículos del 1 al 6. Ya Dios había dado la orden, ¿verdad? De todo el árbol de que hay en el huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Y se da el acontecimiento en Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué momento vemos en este pasaje al ser humano queriendo agradar a Dios? En ningún momento. El ser humano recibe el engaño de Satanás y lo que quiere es agradarse a sí mismo. Y dice, y vio el fruto que era agradable y codiciable a los ojos. Eva lo que pensó en ese momento es: si tomo ese fruto que se ve agradable y codiciable, puedo ser igual a Dios. Yo, el gran problema del ser humano. Lo que importa es lo que yo tenga. El pecado, ahí está. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 23. También quiero que lo leamos, porque Pablo habla claramente y nos enseña qué es lo que hizo el ser humano. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿En qué momento vemos aquí que Pablo está diciendo que el ser humano quiso agradar a Dios, pero no pudo? El ser humano no busca agradar a Dios. El ser humano sabe que hay un abismo entre él y Dios, y por su misma naturaleza se aleja de Dios. Eso es el pecado. El pecado que mora en nosotros. El pecado que traemos desde que nacemos. ¿Qué tiene de malo el pecado? Dirá alguno. Ok, pero al final de cuentas todos somos humanos, todos erramos. No es cierto. Es una frase común. Cuando alguien comete un error, errar es humano. Es algo normal. Vivamos con eso. De por sí Dios es un Dios de amor y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. El problema, hermanos, el pecado nos hace enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Deja en claro que antes de ser reconciliados por Cristo, ¿qué es el ser humano? Enemigo de Dios. ¿Por qué es enemigo de Dios? Por su pecado. Y Romanos 8:7 lo pone de una manera más clara. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, mi carne, mi cuerpo con el cual yo nací, mi designio es enemistad contra Dios. Quizá suene muy duro decirlo, pero todo ser humano que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios en su corazón, tal vez no intelectualmente, odia a Dios, es un enemigo de Dios.
Eso es lo que es el ser humano. Vea que inclusive la Biblia nos habla en Efesios 2:3 que por naturaleza el ser humano es hijo de ira. Eso no es cosa ligera. Tenemos un gran problema. Hay un gran problema. La realidad del ser humano es que el ser humano está en problemas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que tenemos un problema? Tenemos pecado, está bien, eso nos hace enemigos de Dios, pero ¿cuál es el problema? Bueno, todavía hay más. El problema es que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Ya vimos que Dios es justo. Y como Dios justo no puede tener por inocente al culpable. Vean lo que es Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Estas dos cosas, la santidad y la justicia de Dios, se unen en el momento en el que vemos la realidad del hombre, que es pecador y que es enemigo de Dios y que eso es repulsivo delante de Dios. Y Dios va a castigar con un juicio sobre todo aquel que es pecador. Y pregunto, ¿quiénes son pecadores? Todos somos pecadores. Vea lo que dice Apocalipsis 6, del 12 al 17. Hay un día que va a haber en el cual ese juez justo va a ejecutar su justicia. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Juan hablando dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas del monte, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? El gran día de la ira del Señor está por venir, y todo aquel que continúe en su pecado va a ser objeto de esa ira de Dios. Y no solamente eso, que podemos ver como algo alarmante y algo doloroso y algo fuerte, sino que el destino final de todos los pecadores, la Biblia dice muy clara y innumerables veces, será el infierno. El infierno, Apocalipsis 20, versículo 10, nos muestra que es un lugar de fuego y azufre, donde quienes están ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno no es algo que usted llega y cae, se consume, se quema y ya deja de existir por la eternidad, sino que por la eternidad va a estar ahí quemándose, sufriendo, siendo atormentado. Y el versículo 15 de ese mismo capítulo 20 señala que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a ese lago de fuego. Tenemos un problema. Todos los seres humanos tenemos ese problema. Todos somos pecadores. La pregunta entonces aquí surge, ¿cómo nos liberamos de ese problema? He aquí el Evangelio. Dios tiene una solución. Ahora hay buenas noticias. Dios tiene una solución y ha enviado una solución. Y esa solución únicamente está en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a estar tratando, si Dios quiere, la próxima semana. Para concluir, el Evangelio podría también dividirse en dos partes, la mala noticia y la buena noticia.
Hoy hemos visto la primera parte, la mala noticia del Evangelio. La mala noticia es que el ser humano es por naturaleza hijo de ira, enemigo de Dios, y que la santidad y justicia de Dios demanda que sea castigado eternamente en el infierno. Ese es el resumen de lo que hemos visto hoy. La mala noticia confronta al ser humano con su realidad y lo prepara para presentarle el corazón del Evangelio, la obra de Cristo. Vean qué interesante. Si no presentamos esta parte del Evangelio, la verdad del hombre y la verdad de Dios, la obra de Cristo en muchos sentidos carecería de valor. Si yo hoy en día le traigo a usted y le traigo un frasco de pastillas y le digo, venga, hermanito, tómese esto lo va a curar a usted. Usted me va a decir, yo no estoy enfermo, yo no necesito ese frasco de pastillas, no me venga a meter a mí pastillas. Pero si yo le digo a usted, hermano, el doctor me llamó el otro día y me dijo que después de los exámenes que le hicieron a usted, usted tiene una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Pero hay cura para esa enfermedad que usted tiene. Tome, aquí está el frasco de las pastillas. Usted va a tomar esas pastillas, va a estar agradecido y va a empezar a llevar el tratamiento. ¿No es así? Hoy queremos presentar a Cristo como el Salvador y muchas personas van a decir, ¿Salvador de qué? Yo estoy bien. Es que usted lo que le hace falta es felicidad y satisfacción en su vida. Y muchas personas le van a decir, yo estoy feliz y yo estoy satisfecho en mi vida. Pero si nosotros al presentar el Evangelio de Dios, enseñamos la realidad de Dios y la realidad de la condición humana, ahí es cuando el alma de la persona que escuche y que sea trabajado por el Espíritu de Dios va a anhelar y va a necesitar, ocupo una salvación. Si este pecado con el cual nací me va a llevar a una eternidad en tormento, yo necesito librarme de esto. Y es aquí cuando viene a ser Cristo valioso y esa obra preciosa que hizo en la cruz. Debemos de estar seguros de presentar correctamente la condición humana y la justa reacción ante Dios si queremos predicar el Evangelio puro, tal como Dios nos lo ha dado. Esos dos elementos del Evangelio tienen que estar muy claros, hermanos. Y a la hora de predicar el Evangelio, no seamos ligeros. Prediquemos el Evangelio, agrademos a Dios. Si nosotros quitamos el hecho de que Dios es justo y santo, o si quitamos el hecho que los hombres son pecadores y van a ir al infierno, estamos restándole al Evangelio de Dios. Y eso es peligroso. Gálatas 1, versículos del 6 al 10 dicen, maldición. Y quiero aprovechar la oportunidad también, porque yo sé que en este salón puede haber alguna persona que aún no ha recibido este mensaje del Evangelio. Y al ver su condición de pecado, al ver la justicia de Dios, siente en estos momentos el peso de su eternidad. Y yo le digo, amigo, amiga que nos visita en esta mañana, hay salvación en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, ponga su fe en Cristo y Él le va a salvar y le va a prometer una vida eterna. Pero arrepiéntase de sus pecados, ponga su fe en Cristo. Porque si usted muere, que no sabemos si puede ser ahora en la tarde o mañana o dentro de unos años, o si Cristo viene, que también es igual de incierto, si puede venir hoy en la tarde a como puede venir dentro de unos años, no sabemos. Por eso es que la Biblia dice, he aquí el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy puede ser hallado. Venga a Cristo y sea salvo. Levantémonos de nuestros asientos y oremos para terminar este estudio bíblico. Padre, gracias por tu Evangelio. Señor, esas noticias de salvación que nos has dado en Jesucristo vienen a ser la respuesta que necesitamos a nuestra condición humana de pecadores y a tu justo juicio, Señor.
Es mi ruego, Señor, que en esta mañana este mensaje haya sido claro y que cualquier persona que no ha recibido tu salvación, que no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en ti, que hoy sea el día de la salvación, Señor. De igual manera que pido, Señor, que cuando nosotros le hablemos a las demás personas de ti, no seamos livianos, que no seamos perezosos, sino que presentemos como fieles siervos tuyos, como embajadores y pregoneros de ti, el mensaje correcto del Evangelio. Y saber que, como leíamos antes, ese mensaje es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Señor, ayúdanos a confiar y creer más cada día en este mensaje del Evangelio y a vivir por ese mensaje, para que tú seas glorificado y honrado en todo lo que hacemos. Sea la gloria a ti, oh Dios, sea todo dominio, toda potestad, majestad, toda adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.